lo hizo bien resumido. Por ejemplo, la teoría de aprendizaje tiene varios, si se quiere, subcampos, ¿sí? Por ejemplo, el conductivismo. ¿Qué pasa con el conductivismo? Es el estudio de los estímulos y las respuestas, ¿sí? De acuerdo al estímulo, va a tener una cierta respuesta. Pretenden probar que toda conducta humana se puede condicionar usando estímulos que producirán las respuestas deseadas. Después también está el cognitivismo, que pretende explicar cómo el ser humano desarrolla su entendimiento de sí mismo y de su mundo. Y también tenemos este otro aspecto de esta teoría, el humanismo. ¿Qué pasa con el humanismo? Tienen interés en cómo sienten y perciben su mundo, ¿sí? Su mundo, las personas, ¿sí? Entonces, esa teoría de aprendizaje abarca conductivismo, cognitivismo y humanismo. Ahora también están las teorías de instrucción. ¿Qué pasa con la teoría de instrucción? No habla tanto de cómo la persona aprende, sino cómo afecta la aplicación de las teorías de aprendizaje al concepto de la enseñanza, ¿sí? Esto un poquito para hacer como una introducción, hermanos. Tenemos, por ejemplo, características. Está la respuesta cognitiva, tiene que ver con el procesamiento de información, es decir, de tener conocimiento. Están las respuestas afectivas, busca cambiar actitudes que tengan el alumno, ¿sí? Y también tenemos las respuestas psicomotrices. Trata de enseñar al alumno destrezas físicas, ¿sí? Estas teorías tienen mucho que ver en nuestra psicología educacional. Vamos a ver si continuamos. Hermana, trate por favor de a ver si puede compartir pantalla otra vez porque no se ve nada lo que está diciendo, los alumnos, los participantes están pidiendo eso. Trate de hacer correr la diapositiva. Sí, lo estoy haciendo. Yo lo estoy manejando, pastor, pero si no se nota, como es el gran problemita entonces. A ver ahí. No. Teoría de desarrollo. Ahí está. Teoría de desarrollo. Bueno. Eso es lo que va a dar ahora. Sí. Bueno. Estábamos del aprendizaje, de la teoría de instrucción, teorías de desarrollo. Estas teorías se interesan en los cambios secuenciales que pueden haber en el desarrollo humano, ¿sí? Tradicionalmente, estas teorías explican etapas de la conducta de las personas de acuerdo a su edad, ¿sí? Pero en años recientes, ¿sí? En estos últimos años, este subcampo se ha extendido hasta incluir el desarrollo de la moralidad en la persona y aún el desarrollo de la fe. O sea, ya no solamente la parte psíquica, la parte mental, sino también, además, lo físico, lo psíquico, mental, espiritual, ¿sí? Somos una persona íntegra. Entonces, esto está reflejando estas teorías. Y tenemos ahora, no sé si se ve, hermano, usted me va diciendo, teorías de motivación. Ahí va yendo bien, así nomás, bueno, no necesita tomar la pantalla y con la cruz. Sobre estudios de Abraham Maslow, su jerarquía incluye 4 categorías. Según esta teoría, ¿sí? Dice que hay, y el investigador, ¿no? Este psicólogo, dice las necesidades fisiológicas que tenemos que tener en cuenta. Comida, agua y abrigo. Esencial para la persona, ¿sí? Necesidades de seguridad, el ambiente saludable y también que esté ordenado, ¿sí? Necesidad de amor y de pertenencia, considera, ¿no? Ser parte de un grupo social, y sabemos que somos sociables por naturaleza Dios nos creó sociables, así que eso yo creo que realmente tiene que ser así.
Y después también tenemos, según este autor, dice las necesidades de autoestimación. Qué importante también la autoestima, ¿no? El desarrollo de una buena opinión de uno mismo, ¿sí? Y ahora, haciendo como una síntesis, haciendo la relación entre psicología y educación. Si viendo todo esto, analizando, y ustedes lo pueden hacer con más tiempo, ¿sí? Si podemos descubrir cómo uno aprende, qué ayudar a aprender mejor, o cuáles son las etapas de desarrollo de la vida que influyen en su aprendizaje, por qué aprende y por qué algunos pueden aprender más que otros, entonces podemos sintetizar de que como educadores podremos influir en su aprendizaje según, ¿no? Aún en la iglesia, en la educación cristiana, tenemos que aceptarlo. Si nosotros esas preguntas nos estamos haciendo constantemente, entonces, ¿por qué descuidar o tal vez ignorar los conocimientos psicológicos? Entonces ahí vemos la relación que existe una de otra, ¿sí? Bien. Ahora tengo el mismo problemita, parece, que no está queriendo. A ver. Es importante saber que el Espíritu Santo, además de todos los conocimientos, de toda la preparación que nosotros podamos tener, ¿sí? En cuanto a adquirir informaciones, que es importante, pero no nos olvidemos que el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿sí? En nuestros esfuerzos educacionales en la iglesia. Pero no debemos ni por un momento dejar de lado los conocimientos que nos pueden ayudar a ser siervos más eficaces o eficientes, ¿sí? Para nuestro Dios en servicio a su iglesia. Al educador cristiano le ayudaría a saber discernir algunas teorías de aprendizaje que norman la literatura que le proporciona la agencia publicadora de su denominación. Así, por ejemplo, nosotros esperamos de la región, acordamos tener ciertos materiales. ¿Qué tenemos que hacer? Decía, creo que la hermana Norma dijo en su disertación, ¿no? De que tenemos que analizar y adecuar a las necesidades de nuestros grupos de alumnos, ¿sí? Entonces, qué importante tener ese discernimiento y preparar nuestras clases, ¿sí? Por ejemplo, a poder explicar a su maestro de la escuela bíblica el por qué se incluyen ciertas actividades sugeridas en las ayudas didácticas, ¿sí? De su revista. Le ayudaría a poder analizar su propia enseñanza para determinar si la respuesta que busca su enseñanza es de pura información o si busca un cambio de actitudes. O sea, eso tenemos que ir mirando. Si esto puede ser útil para este grupo de alumnos, ¿sí? De personas, porque son personas, ¿sí? ¿Es netamente informativo o también está la parte formativa, ¿sí? Entonces, es importante a la hora de elegir los materiales tener en cuenta esa parte. Tal análisis sería importante aún para un predicador, ¿sí? Los pastores, los encargados, los líderes, ¿sí? Al planificar sus sermones, ¿sí? Hay iglesias, por ejemplo, que donde están todas las familias y están todas las edades, ¿sí? Entonces, qué importante saber y tener conocimiento de cómo puede ser, cómo preparar su mensaje, ¿no? Sus sermones. Un entendimiento de algunas teorías de desarrollo le ayudaría al educador cristiano a analizar su programa educacional para determinar hasta qué punto este llena sus necesidades de toda su membresía, ¿sí? Dentro de la cual hay variedades de edades. Saber algo de lo que motiva a la gente le ayudará, ¿sí? Le ayudará al educador cristiano en la promoción de sus ideas, ¿sí? Y programas, ¿sí? Entonces, es de suma importancia tener conocimientos de cómo es de la parte psicológica, ¿sí? Acá un poquito también, mirando en cuanto a las implicancias, de qué manera incide, ¿sí? Tanto en la parte educacional y sobre todo para la iglesia local. Vamos ya terminando de a poco y ya vamos a entrar
con las características propias del niño, ¿sí? Las etapas sugeridas por Piaget, alguien seguramente en su momento habrá estudiado sobre Piaget, ¿sí? Muy sugerido y era una materia que había que aprobarla, ¿sí? En cuanto al desarrollo del niño, ayuda, dice, al educador a entender por qué un niño responde como responde a sus compañeros de clase, ¿sí? Uno entiende el por qué tuvo esa respuesta, por qué se comportó de esta manera o de esta otra, ¿sí? Y por qué algunos métodos de enseñanza les sirven mientras que otros no. Yo no puedo usar un método para los niños, los pequeños, y, por ejemplo, para los más grandes o para los adolescentes. ¿Por qué? Porque ya tiene otras características, ¿sí? Tiene otras características. Entonces, vamos a poner un poquito acá esto. Un ratito. Bien. No sé si se está notando ahí, ahí pues, se está corriendo. Pastor. Sí, está corriendo. A ver, ahí. Lo que queremos entender es que la psicología puede ser útil para la iglesia. Eso es lo que yo quiero también, es mi pretensión de que podamos ver eso. Y si estamos hoy aquí en esta sala, es porque tenemos la intención, como decía nuestra directora regional, ¿sí?, de aprender. Yo no sé si aparece una ventanita ahí, Pastor, ¿no? Parece que no. Ahí está. Sí, aparece, hermana, para que... Ahora se escondió, sí. Hay muchos aspectos de la psicología que no nos interesa, sabemos, en la psicología en sí, pero si lo tomamos como un instrumento que podemos utilizar sin permitir que nos use a nosotros, será una herramienta efectiva para ayudarnos a proveer un programa de educación eficaz en la iglesia. Yo creo que como todas las cosas, en la parte tecnológica también tenemos el celular, tenemos cuántos dispositivos. Si no sabemos usar, puede ser también de algo que no nos convenga, ¿sí?, en el momento oportuno. Pero si lo hacemos un buen uso, ¿sí?, si nosotros usamos a esos dispositivos, para el momento oportuno, entonces es distinto, ¿sí? Entonces, acá también lo mismo en cuanto a las informaciones psicológicas o lo que lo puede dar la psicología. ¿Qué tenemos que recordar? Esto es importante porque va a ser parte del ejercicio. Ya le aviso, le doy una pistita, así. Debemos recordar, ¿sí?, que la tarea del educador es más que enseñar el contenido de la tradición de la fe. Nuestra tarea es nutrir a la gente con la ayuda de la gracia de Dios, en la habilidad de estar en fe, ser y hacerse una persona en la fe cristiana, proceso de formación y maduración. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver ahí al final qué le puedo pedir en cuanto a esta parte. Por eso lo puse en rojo, ¿sí? Es como una síntesis de lo que se pudo dar anteriormente. Bien, ha llegado el momento de comenzar a dar las características. Ustedes ven ahí algunas fotitos que ustedes han de recordar de algunos de sus hijos cuando eran chicos, algunos tal vez ya lo esté teniendo así en esa edad o más grande, ¿sí? Entonces comenzamos respecto a esto. La vida es un proceso evolutivo y esto me está molestando acá, no sé cuál es el tema. A ver. Decía que la vida es un proceso evolucionando, ¿sí? Es un conjunto de etapas que se desarrolla sucesivamente, ¿sí? Desde el nacimiento hasta la muerte, ¿sí? El conocimiento de estas etapas es fundamental para describir las necesidades,
intereses, características sociales y emocionales. De esta manera, saber cuáles son las enseñanzas bíblicas que los alumnos puedan asimilar. Es lo que estaba diciendo de alguna manera, pero acá está mucho más claro, ¿sí? De qué importante es tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de decidir qué contenido dar, qué tema dar y de qué manera poder enseñar, ¿sí? Un conocimiento de su desarrollo bajo la guía del Espíritu Santo le ayudará a ganarlo para Cristo. Es así, de los más chiquitos a los más grandes. Y tenemos, traté de hacerlo más sintético, al comienzo voy a describir y después ya voy a ir agrupando, ¿sí? Lo fui agrupando. La infancia, de 0, ¿sí?, a 1 año de edad. Hay una palabra clave aquí para estos chicos, es descubrimiento, ¿sí? En lo físico, crece rápidamente. En lo mental, puede ver todo. En lo espiritual, todo lo que hace es determinado por otro. Depende de otro. Todavía son muy chicos, ¿sí? En esto, la otra etapa, de 2 a 3 años, que sigue, ¿sí?, de 2 a 3 años de edad. La palabra clave es imitación. Todo imita, ¿sí? Es el momento que muchos le dicen, parece, son los payasitos, ¿sí? Imitan. En lo físico, es activo, deliberado, más independiente. Y la palabra que es recurrente es yo quiero hacerlo. Todo quiere hacerlo, ¿sí? En lo mental, es curioso, le gusta tocar y sentir. En lo social, es imitador de los de alrededor de él, ¿sí? En lo espiritual, le gusta orar antes de comer y antes de acostarse. Está empezando a comprender el concepto de Dios. Qué importante, por eso dice la Biblia, de que nunca, si ellos de chiquito aprenden, ¿sí?, de grande no se olvidan, ¿sí? Se van a recordar, ¿sí? Miren esta está muy linda la imagen porque desde que gatea hasta una cierta edad, entre 4, no, y 5, 6 también puede ser, ¿sí? Bien, acá la niñez, esta etapa, la niñez de 4 a 5 años de edad. La palabra clave, receptividad, ¿sí? De ser receptivo. En lo físico, más capaz de cumplir con sus propias necesidades sin ser atendido constantemente, comienza de alguna manera ya a independizarse más, ¿no? Puede vestirse, le gusta la actividad física, movimiento continuo, menea, intranquilo, insensante. A ver, ahí hay una plaquita nuevamente. No puede coordinarse bien todavía porque sigue el desarrollo, ¿sí? Sigue el desarrollo en cuanto a su músculo. Es más susceptible a la enfermedad, ¿sí? Qué importante saber todo esto en el momento de dar nuestra clase. En lo mental, su capacidad de prestar atención. Fíjense cuántos minutos. Su atención, 10 minutos, ¿sí? Así que por eso debemos ser concretos, precisos con esta edad, ¿sí? Tiene mucha imaginación, una mente abierta, pregunta constante, el por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué y por qué? Crecimiento rápido en capacidad mental, ¿sí? No comprende los conceptos de tiempo ni espacio. Puede memorizar versículos cortos. Ya comienza a tener su protagonismo, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la otra placa. En lo social, le gusta jugar, especialmente los juegos que exigen la cooperación. Está creciendo en su capacidad de relacionarse con otros, está listo para tener nuevas experiencias sociales. En cuanto a la parte social, se lo nota un poquito egoísta, ¿sí? Necesita aprender a compartir con otros. Y la palabra, si se quiere, clave en este aspecto es, esto es mío, ¿sí? Es mío. Ya está aprendiendo a compartir sus pensamientos con otro y eso aprende en tanto que se lo ya comienza a ir a la escuela,
¿sí? Y también a la iglesia, entonces ya va siendo más, más sociable. Ama intensamente y le gusta agradar a otro, le gusta pretender y actuar, ¿sí? Vamos a ver la otra placa. En lo espiritual, ¿sí? Puede adorar al Señor, puede ser guiado a apreciar a Dios a través de las maravillas de la naturaleza, esa relación constante, entiende que Dios le ama y se cuida de él, ¿sí? Comprende que la desobediencia es pecado, cree todo y debe ser enseñado a confiar en el Señor siempre y a obedecerle. Es muy literal en su fe, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a también la niñez, pero ya de 6 a 9 años aproximadamente. Ya vamos agrupándolo más, porque si no, se nos va el tiempo. La palabra clave en esta etapa es de ser activo, actividad, ¿sí? En lo físico, a ver, la velocidad de su crecimiento disminuye, tiene reventones repentinos de energía, está perdiendo sus primeros dientes, bueno, por ahí tal vez ya tenga los dientes, porque ahora hay que ver también que todo eso, por ahí esto es aproximado, porque por ahí vemos que algunos se adelantan, ¿sí? Se cansa fácilmente, demanda una variedad de actividades, ¿sí? Quiere ayudar, pero le falta el conocimiento. Necesita aprender a terminar lo que empieza, ¿sí? Le gusta tocar las cosas. Es incesante. Bien, vamos a ver la siguiente. Y en lo mental tiende o tiene la tendencia de ser excitable y compasivo. Ansía la atención especial y la guía de otros, tiene una buena imaginación, razona y cree fácilmente, es curioso. Ha expandido su mundo grandemente al aprender a leer, aprende a través de los sentidos, la experiencia y las palabras. Sus pensamientos son concretos y literales, ¿sí? Le gusta la historia bíblica, acá entra en juego ya los personajes, ¿sí? Que dice las historias bíblicas que hablan del poder de Dios. Está aprendiendo a discriminar, a escoger. Memoriza con facilidad las palabras que los pensamientos, ¿sí? Es impulsivo. Seguimos al siguiente. Y en lo social, crece y brilla por el elogio que recibe por sus acciones correctas. Le gusta eso, que lo elogien. Necesita práctica en la bondad, la cooperación, la consideración y el desinterés. Imita a adultos porque quiere su aprobación. Le gusta a los niños de su propiedad y también le gusta a los animales. A veces es rebelde, exagera mucho, le gusta tener amigos, cambia su mejor amigo cada rato. Bueno, esa es un poquito inestable, ¿no? Y en lo espiritual, ¿qué pasa? Saca mucho provecho de ejemplos espiritualmente maduros, puede reconocer el amor de Dios y entiende el perdón. Aprende la reverencia por precepto y ejemplo. Muchas veces está dispuesto a recibir a Cristo. Todas las veces que lo piden para pasar, quiénes van a pasar o quiénes levantan las manos que ha recibido a Cristo, bueno, seguramente va a ser más de una vez, ¿no? Puede aprender a orar y a vivir para Cristo. Puede solucionar problemas con la Biblia después de aprender a leer. Necesita ser enseñado a confesar sus pecados inmediatamente. Tiene mucha curiosidad respecto a la muerte, ¿sí? Le gusta la acción, las historias de grandes siervos de Dios. Importante, ¿no? Darle todas esas informaciones. Y después ya pasamos a otro grupo, ya de 10 a 12 años, que son esta etapa se lo conoce como los preadolescentes, ¿sí? La palabra clave para esta etapa, energía. En lo físico, a ver qué tienen los físicos, cuáles serían los aspectos más relevantes. Tiene el mejor estado de salud de su vida, es activo, está creciendo en independencia, no se cuida de su apariencia, la limpieza de su dormitorio. Acá entonces también ya hay que observarlo mucho, ¿sí?
le gusta participar en campamentos de verano y otras actividades al aire libre. Hacer esa salida son los primeros en ofrecerse, ¿sí? Crece moderadamente y también, vamos a ver acá, es ruidoso y alborotado, ¿sí? A ver, acá parece que a ver, en lo mental. Puede usar su Biblia para buscar referencia y solucionar problemas, ¿sí? Tiene gran capacidad para memorizar. O sea, esta es la etapa donde hay que aprovechar el buen sentido de la palabra, poder darle esa responsabilidad, ¿no? De que puedan explorar en cuanto a memorizar, ¿sí? Es bastante listo y criticón de su propio trabajo, va desarrollando un entendimiento de los conceptos del tiempo y del espacio, es ansioso de obtener información, ¿sí? Y es activo. Tiene muchos intereses. Puede escribir poemas y cuentos. Es creativo si le damos nuestro tiempo y interés y comprensión. Le gusta coleccionar diferentes cosas, ¿sí? Tiene interés en la naturaleza y en personas valientes. Su capacidad de concentrarse ha crecido bastante, ¿sí? Vamos a lo social. Puede ser animado a establecer un estándar alto para su vida cristiana, es interesado en la justicia, le gusta participar en las clases, prefiere sus propios amiguitos, pero no el sexo opuesto. Es muy leal a su grupo de amigos. Ha entrado a la etapa de tener héroes. Debe ser enseñado a respetar la autoridad, ¿sí? Y es menos tímido que cuando era más chico. ¿Sí? Está siendo más grandecitos, entonces hay cosas que hay aspectos, ¿sí? Que van cambiando. En lo espiritual, está listo para la cosecha espiritual, responde a la enseñanza sobre la necesidad de crecer en Cristo, puede comprender conceptos doctrinales, ¿sí? Necesita ser instruido y animado a hacer su tiempo devocional todos los días. Tiene mucho interés en personas, especialmente en la salvación de sus familiares y amigos. Yo creo que esta es la etapa donde hay que observar mucho, porque entre los preadolescentes y adolescentes, fundamentar bien en cuanto a formación, ¿no? Para tener realmente una juventud sana, ¿sí? Es una de las etapas que tenemos como educadores cristianos observar mucho, ¿sí? Y tener muy buena relación con los padres y tener estar de acuerdo en cuanto a todo lo que vamos a ir compartiendo con ellos, ¿no? Y ahora llega el grupo grande, ¿no? De 12 o 13 años a 18 años. Y ya traté de hacerlo un poquito más comprimido y puse la pregunta, ahí anoté cómo son, en verdad, esta etapa, estas personitas, ¿sí? ¿Cómo son? La adolescencia es a menudo el periodo más crítico de la vida, ¿sí? En la niñez se aceptaban las cosas por fe, pero ahora la fe está cediendo el paso a la razón. Todo lo lleva a la razón, ¿sí? Y toda autoridad se critica y se pone en tela de juicio, ¿sí? La tendencia a la crítica en el adolescente indica que ha entrado en una nueva etapa de desarrollo mental, ¿sí? Racionalizar le sirve para frenar su creciente impulsividad, controlando esa urgencia por actuar que lo presiona constantemente. Sufren también el desconcierto de crecer y el cuerpo les va denunciando ese crecimiento. Reciben los cambios con sorpresa y miedo. Hay cambios en lo físico, ¿sí? También en lo emocional, ¿sí? Vamos al siguiente. A ver. Ahí. Me salté, parece una... ¿Se está viendo, Pastor? ¿Se está viendo? Sí, muy bien todo. Va yendo. Bueno,
Aquí yo agrupé la parte de los jóvenes, que me faltó parece ahí, porque estoy notando, a ver, bueno. Tengo esta parte, son los jóvenes ya de 12 a 15, hay dos grandes etapas en la juventud, ¿sí? De 12 a 15 y también puse de 15 a 18. A ver, de 12 a 15, pasan por un periodo difícil y conflictivo. Se encuentra en pleno crecimiento, en continuos cambios, su cuerpo se estira y decimos de repente, pero qué alto que estás, te habrá dado un estirón o te diste un estirón, ¿sí? Tan alto. Bueno, su cuerpo se estira, se ensancha, adquiere nueva forma, la voz, el rostro, los movimientos van modificándose y experimentan nuevas sensaciones, ¿sí? Se notan inseguros y de la confusión y la inseguridad nace el desorden, ¿sí? Tratan de ganar independencia frente a la familia y se producen una serie de roces y conflictos que los padres deben conocer y comprender, ¿sí? Con los profesores también, ¿no? Toma conciencia de los cambios biológicos y su sexualidad. Esa sería la primera etapa de la juventud, ¿sí? Y vamos a la segunda. La segunda etapa mucho más placentera que la anterior, ¿sí? Tiene grupos de amigos, forma pareja, ¿sí? Para, por ejemplo, hacer grupos, organiza actividades para realizar un grupo. Los cambios producidos por el crecimiento le atemorizan, buscan cuidados y límites, ¿sí? Si transgreden un límite, esperan respuesta, ¿sí? La falta de reacción será interpretada como despreocupación o abandono. O sea, ellos están al margen, si no lo observamos, si no tenemos alguna respuesta respecto a lo que han, por lo que han hecho, de repente ellos necesitan que se lo observen, ¿sí? Porque si no, es como que ellos interpretan como una despreocupación, si total no me va a decir nada, ¿sí? Entonces yo acá no, parece ser de que estoy pasando desapercibido, ¿sí? Entonces ellos entienden de esa manera. Entonces es importante saber eso como papis, ¿sí? Y como docente. Ahora, respecto a todo eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Entonces acá hay algunas características o algunas sugerencias, ¿no? Comprender al adolescente y estudiar los pormenores es la tarea de ¿quién? Del maestro, ¿sí? Del maestro, mirando, refiriéndome también a las maestras, ¿sí? La actitud de las personas que le rodean será muy importante para su desarrollo satisfactorio, ¿sí? Ahí ya entra también el grupo, o sea, de familia, ¿sí? La familia, el grupo en la iglesia también, ¿sí? Todo eso incide. Necesita ser escuchado, ¿sí? Debe ser con un interés real, respeto por sus gustos y logros, y también demostrar o manifestar comprensión de los fracasos, ¿sí? Saber de que nosotros un día también fuimos adolescentes, ¿sí? Y tener ese respeto por lo que, y saber escuchar sobre todo, ¿sí? El maestro debe orientarlo para que él tome sus propias decisiones sobre cuestiones morales, ¿sí? Emocionales, materiales y espirituales. Ser guía, ejemplo, orientador, que no decaiga en el verbalismo y la exposición, ¿sí? Generalmente son, en esta etapa, ellos quieren ver de que lo que decimos podamos hacer, ¿sí? Que haya coherencia entre lo que decimos y hacemos. Tiene muchas preguntas, ¿sí? Y hay que aprovechar sus planteos para que ellos descubran las respuestas a la luz de la Biblia. Eso es muy importante para ellos, saber qué tiene que ver una situación y en respecto a lo espiritual, ¿sí? Bien. Ahora tenemos los jóvenes de 18 a 35 años, ¿sí? ¿Cómo son? Parece que esto se me... A ver.
sean los más grandecitos sería, ¿sí? Sean los más grandes. A ver, ¿cómo son y qué hacer? Ya de 18, 20 a 35 años, vamos avanzando en la edad. ¿Cómo son? Energía física es usada para la actividad, tiene una constante resistencia a la autoridad y demanda de evidencia convincente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? De que tiene que convencer la respuesta que le podamos dar, tiene que tener contundencia, tiene que tener realmente una evidencia, ellos piden eso, evidencia de nuestras respuestas, ¿sí? Como educador. Hacen demandas y piden resultados. Tienen una filosofía de vida propia que ser visionarios y convincentes, ¿sí? También es un tiempo de decisiones, proyectos y definiciones. Acuérdense que ya están 18, 20 a 35, ya muchos están, ya están cursando una carrera, se están proyectando, ¿sí? Y algunos ya se casan, ¿sí? Ya forman su familia, ¿sí? Su pareja, ya lo tiene. Entonces, ahí realmente hay que tener muy bien presente eso, ¿sí? ¿Qué hacer entonces? El maestro mostrará mayor interés en métodos que fortalezcan la discusión, no quiere decir la pelea, ¿sí? Sino es un método que se utiliza donde todos pueden opinar y al final el mediador es el maestro, ¿sí? La divergencia de opiniones a través de diálogos, discusiones, dinámicas, técnicas grupales, eso un poquito fui también ya dando unos tips en cuanto a los métodos, ¿sí? Y las estrategias. Los temas deben apelar a la reflexión y a la decisión de cambios genuinos en el joven, ¿sí? Y existen múltiples intereses. Yo decía hoy también en esto, me refería. Están los intelectuales. ¿Qué quiere decir eso? Que ya aquellos que han logrado una profesión, un título, ¿sí? Académico. Están los que trabajan, tal vez no estudiaron, pero ya están trabajando, no terminaron sus estudios. Están también los que ya están casados, y están los que son, además están en esta etapa, ¿no? Pero que ya están casados y con hijos, ¿sí? Así que todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar nuestras clases, ¿sí? Los temas a desarrollar. Y tenemos, acá yo puse la clase adulta, o sea, es la etapa de adulto, pero se me fue la palabra clase adulta, ¿sí? De 35 en adelante. Con esta clase yo, hoy por hoy, actualmente, es la que me identifico más después de haber pasado por todas, ¿no? A ver, ¿cómo son? A ver, también tenemos nuestras características, los adultos, ¿no? ¿Cómo son? La persona adulta es heredera de la niñez, adolescencia y juventud. Y como tal tiene ya transitada una vida que a veces pesa y a veces es satisfactoria. Y eso es verdad, ¿sí? Acepta sus responsabilidades. Los problemas básicos del adulto son salud, felicidad, seguridad económica, social, expresión de emociones, autoevaluación de la vida, ¿sí? Hace un balance de cómo le fue en la vida, ¿no? Según Dobbin, existen 3 etapas en el adulto. La etapa denominada época de la realización, va de 35 a 40 años aproximadamente. Madurez mediana desde 40 a 60 años y madurez avanzada, ¿sí? Madurez avanzada de 60 en adelante. Ahora, ¿qué hacemos con este grupo de personas? A ver, el maestro debe guiar, alentar, incitar y entusiasmar. El adulto debe hacer en clase, discutir un tema, participar en un debate, resolver situaciones. Por ahí dice, no me diga a mí que escriba nada porque ahí sí, y a veces ya se niega en participar de las clases. Entonces uno tiene que usar una muy buena metodología para que todos participen, ¿sí? Y saber de que son útiles, ¿sí? Son personas muy útiles y valiosas, ¿sí?
hacerle ver, hacerle sentir, manifestar en las acciones, en las respuestas, ¿no? Temas a tratar en esta edad, ¿sí? Aquellos que hagan hincapié en el compromiso cristiano, influencia en la sociedad, disposición de talento, tiempo y posesiones. Eso, por ejemplo, en la madurez mediana, que ya hablaba de 40 a 60 años. Y la madurez avanzada, temas que ayuden al anciano a sentirse útil y valioso. Es muy importante, ¿sí? Muy importante. Bien, ¿cómo estamos de tiempo, Pastor? ¿Cómo estamos? Todavía le queda un tiempo, pero si ya llegó hasta acá, Sí, está bien. Bien, porque las podemos 9, dejar para algunas sugerencias, algunas preguntas, si podemos responder, vamos a responderlo. Lo que quiero dejar también, recordar, ¿no? El lema de nuestra nivelación en Deuteronomio 31:12, que nos dice, oír, aprender y obedecer a Dios. ¿Sí? Oír, aprender y obedecer a Dios. Estas acciones, ¿no? Implican mucho. ¿Sí? Que podamos realmente nosotros ponernos en las manos de Dios y decir, Señor, ayúdame, dame gracia. Tengo estas informaciones, ahora quiero transmitir esto a mis alumnos. ¿Sí? Que Dios realmente pueda y el Espíritu Santo nos revele y nos dé la gracia, porque recuerdo acá, si bien no está ahí en la diapositiva, pero creo que nada, la hermana también, y este versículo en Lucas 2 y el versículo 52, que dice, y Jesús siguió creciendo en sabiduría, la parte conocimiento, la parte intelectual, y en estatura, en la parte física, y en gracia, eso sería gracia espiritual y emocional, dice, con Dios y con los hombres, la parte social también. O sea, completa. Acá tenemos una de las citas, ¿no? Que nos corrobora de alguna manera que debemos realmente enseñar, apuntar a esa integridad de la persona. Somos íntegros, somos todo eso en una sola, en un solo ser, ¿no? Entonces, qué importante. Y esto también quise dejar como síntesis de lo que se analizó en forma muy breve, tal vez. Dice de la siguiente manera, y esto lo van a encontrar en las bases para la educación cristiana que nos había indicado el pastor Walter, y me pareció muy oportuno anotarlo, registrarlo para el material, ¿sí? La obediencia al mandato bíblico de enseñar es vital para la supervivencia de la iglesia. El valor de la educación de los creyentes en el movimiento evangélico en América Latina es inestimable, ¿sí? Un investigador ha descubierto 5 factores de crecimiento en la iglesia evangélica y uno de los cuales es un fuerte programa de educación cristiana. O sea, ¿qué quiere decir con eso? De que si nosotros nos comprometemos, y como decía anteriormente, también somos responsables en dar una enseñanza con la ayuda de Dios y la gracia de Él, realmente como Él quiere y aprueba, yo creo que ese sería el mejor programa y va a ser la diferencia y podemos influenciar en la sociedad o en la comunidad en donde nos encontremos, ¿sí? Entonces, es un poquito como para tener presente esto de que es un mandato bíblico, ¿sí? Es un mandato bíblico de enseñar, ¿sí? Y que podamos tener eso como un valor, ¿no? Como un valor y que lindo es que juntos podamos hacer de que muchas personitas, muchas vidas sean transformadas con el poder de Dios, ¿no? Y que todo lo que podamos hacer nosotros en nuestro lugar y que podamos estar abiertos, ¿no? De recibir conocimiento, de esto de capacitarnos, estar
atentos y abiertos a los cambios, los positivos, ¿no? Aquellos que hacen que nuestra enseñanza sea eficaz. Yo creo que es lo más importante. Y le voy a explicar también un poquito, a ver, de lo que sigue. Bueno, ahí hay la bibliografía sobre la base para la educación cristiana de ese material que ya ustedes tienen, ¿sí? Ya le digo ahí el capítulo, las páginas de donde pude extraer todo lo referente a la influencia, la implicancia psicológica a la parte educativa, ¿sí? También de algunos apuntes que están en PDF, Seminario de Educación Cristiana, en su momento se había dado, años atrás, ¿sí? Y de un manual de capacitación para maestros de escuela bíblica de nuestra iglesia, la Iglesia de Dios, ¿sí? Eso en cuanto a bibliografía. Y vamos a ver si tenemos y podemos, parece que no. A ver. Quería explicar un poquito, a ver si está el pastor ahí, explicar sobre la... Quiero ver la parte del trabajo práctico. Vamos a ver si podemos dar, ¿sí? Estoy pasando todo lo que ya... A ver. A ver, el trabajo práctico, ¿sí? Hermana, Hay nuevamente todo no un se ve nada. encabezamiento, ¿sí? ¿Se ve? No se ve. ¿No se ve? A ver. Ahí, pastor. Tiene que poner presentación otra vez para que pueda correr A su... ver. ¿No se pudo? ¿Se observa? No. ¿No? Bueno, va a aparecer en el material que le vamos a enviar, hermano. Entonces, yo le voy a decir de qué se trata. Les leo, ¿sí? Analice la declaración. La tarea del educador es mucho más que enseñar el contenido de la tradición de la fe. Nuestra tarea es nutrir a la gente con la ayuda de la gracia de Dios, en su habilidad de estar en fe. Ser y hacerse una persona en la fe cristiana es un proceso de formación y maduración. Eso deben analizar según lo que usted entienda y me van a, en forma muy sintética, me van a dar su opinión respecto a esa declaración, ¿sí? Y el segundo ejercicio va a ser elegir una etapa de desarrollo integral y completar los aspectos a indicar en lo físico, en lo mental, lo social y lo espiritual. Sencillo, sencillo. Hicimos lo más práctico posible por el hecho de que tenemos poco tiempo. De todas maneras, el material le queda, así que fue esto en forma resumida y le pido mil disculpas por el tema de que muchas de las diapositivas no se pudo ver en pantalla. Y bueno, hasta aquí la exposición. Ustedes dirán, a ver, Alicia, ¿está por ahí? Hermana Alicia, vayan haciendo preguntas, hermanos, mientras damos con la hermana Alicia. Ahí está. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Y bueno, me toca de moderadora esta noche. Yo soy del distrito Posada, estoy como líder distrital. Y voy a leer las preguntas que ustedes formulen para hacerle a la hermana Celia. Las preguntas que ustedes van formulando, voy leyendo. Se les pide por favor que no abran los micrófonos. Y del chat voy a ir leyendo las preguntas que ustedes quieran hacer a Celia.
Parece que no hay preguntas, Celia. Estuvo todo muy Bueno. claro. Yo creo que se fue lo más sintético y bueno, si bien tuvimos alguna interferencia ahí en cuanto a las diapositivas, ¿no? Pero yo creo que sí fue lo Más que claro, ya dice. le va a quedar en la parte escrita y también ya el hermano va a pasar a la grabación, ¿no? Más que claro, dicen acá. Bueno, espero que no le haya aburrido, ¿no? Estuvo muy claro, pastora, la lección. Nosotros somos de la... ¿Me escucha, pastora? Una pregunta, ¿en la clase de adultos se puede Sí. convencer de escribir o no? Dice Celia. Y tal vez buscar la forma de, generalmente, en mi caso, en forma muy particular, trataba de ya llevarles las copias, o si no, usar también estos dispositivos, por ejemplo, la pantalla así como es el proyector, ¿sí? Hacerlos amenas, hacer más vale donde ellos puedan participar en forma oral, ¿sí? Y la parte escrita muy sintética para que le vaya quedando. Depende de qué tema es, ¿sí? Porque hay temas que se dan y hay otros temas. Siempre es lindo dejar una constancia. Yo soy muy en ese sentido, insisto mucho en que quede, si más no fuera, el título y el pasaje bíblico para que pueda leer durante la semana en su casa, por ejemplo, ¿sí? Motivarle de alguna manera, ¿sí?